Amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa UCB Tierra de Todos. Reciban un cordial saludo, como siempre, de quien les habla Giovanni Daboín, Maribel Dan, y de todo el equipo integrado por estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, bajo la dirección del profesor Nelson Jiménez. En el día de hoy vamos a desarrollar una entrevista con un tema muy importante en estos momentos para el sector universitario. Vamos a conocer cuál es la verdadera situación que está viviendo el empleado universitario y hemos invitado para ello a Eduardo Sánchez. Él es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, para analizar la problemática que está viviendo este importante sector universitario. Maribel. Gracias, Giovanni. Feliz día, amigas y amigos. Bienvenidos a UCB Tierra de Todos. Estamos grabando en la Gerencia de Radio, Televisión y Multimedia, adscrita al Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Eduardo. Un placer tenerte aquí en la mañana de hoy. Gracias a los compañeros que nos invitan a este prestigioso programa de nuestra UCB Tierra de Todos. Así es. ¿Cuál es la situación real que vive el trabajador universitario en este momento? Bueno, la problemática de los trabajadores universitarios no es una problemática nueva, ¿no? Una problemática que tiene que ver con el tema de las contrataciones colectivas, los incrementos salariales y lo que es la calidad de vida de los trabajadores. En el año 2008-2010 se firmó la primera contratación colectiva de los trabajadores administrativos. Allí se plasmaron no solamente los criterios que tenían que ver con incremento salarial, sino un nuevo concepto que es el que nosotros llamamos salario social integral. Usted le aumentan el salario y evidentemente a los pocos días ya la inflación se lo come. Sin embargo, hay elementos que quedan registrados, que son el salario social integral, que lleva, por ejemplo, las llamadas primas que forman parte del salario integral, por la prima por hogar, las primas por hijo, la prima por antigüedad, y todo eso, las becas, etcétera, que van mejorando las condiciones HCM, previsión social, todo eso van conformando lo que es un paquete completo, pero un paquete que además conforma lo que es el referente salarial de los trabajadores. Si eso se firmó en el 2008, esa contratación, ¿qué está pasando en este momento para que en el 2010 tendría que haberse conversado la nueva programación, el nuevo contrato colectivo? No se inició. En el 2011 tuvimos algunas diferencias para aplicar esa normativa laboral y posteriormente nos sentamos en unas mesas que convocó la ministra para el tiempo. Sin embargo, aquello fue una jugarreta, ¿no? Nos sentaron a conversar sobre el aumento salarial y el día que estamos llegando al acuerdo nos estaban anunciando el aumento por el otro lado. Evidentemente que a nadie le gusta hacer el papel de tonto y mucho menos cuando se trata de un ente oficial que tendría que tener una seriedad y respeto. En este caso hicimos la crítica y eso generó una situación conflictuosa, ¿no? De enfrentamientos que llevamos hasta el año 2011, en donde por intermediación de la vicepresidencia llegamos a unos acuerdos, por cuanto el ministerio después se abrogó derechos que no tiene de la contratación, cambiarle elementos como por ejemplo los tabuladores salariales a los trabajadores, los bajó. Los tabuladores salariales son las escalas. Entre una escala y otra existían 7% de diferencia, ellos los bajaron a 4.5 de manera arbitraria, pero al final... ¿Con qué argumento hacen eso? No, ningún argumento, es sencillamente porque les dio la gana. Entonces, como hay un concepto de medio staliniano allí, ¿no? De querer imponer y además abusar de la cuota de poder que tienen, los trabajadores hicimos valer nuestros derechos, incluso definían que algunos conceptos que están en el contrato no formaban parte del salario integral, como la prima por hogar. Nosotros logramos rescatar esas situaciones y ahí se generó una confrontación y un enfrentamiento. De ahí venimos. Nosotros metimos la propuesta de la contratación colectiva, otras federaciones metieron otra y al final el gobierno terminó incorporando todas las propuestas en una sola, que era para obreros, empleados y profesores. Y nos pidieron, bueno, que integráramos uno para hacer una sola propuesta. A partir de allí nosotros nos sentamos en la mesa el año pasado, después de la marcha del 7 de noviembre, que nos sentamos, llegamos a algunos acuerdos, un contrato que ellos habían presentado de 97 cláusulas, lo convertimos en un contrato de 158 cláusulas, lo mejoramos, firmamos toda la propuesta y la metimos en el Ministerio del Trabajo. ¿Y qué ha pasado con cosas? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo la pasó al Ministerio de Educación, pero cuando la pasó se le olvidó meternos a nosotros, que eran los que habíamos hecho la propuesta.
Es decir, increíble. cuando sale, ahí es donde nosotros hablamos del tema de la exclusión. Ellos decidieron, después que le hacemos el contrato colectivo, lo meten con otros actores y nos sacan a nosotros la discusión, argumentando un tema que no es cierto, porque ahí también queremos nosotros debatir seriamente el nuevo concepto que se pretende imponer desde el punto de vista del modelo sindical. Ellos hablan de que tenemos un amor electoral en la federación que yo presido. Yo soy presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación Superior. Sí. A eso llegué en el año 2011 por un acuerdo interno, por elecciones internas que se generaron. Anteriormente había una junta directiva que tenía amor electoral. Esta junta directiva renunció, la federación quedó céfala, y la asamblea, que es el único organismo facultado por la federación según los estatutos para nombrar la comisión transitoria, la presentó y yo quedé presidente. Pero después de eso duramos 15 meses que metimos el documento del ministerio. El ministerio se hizo el sordo, el sueco, no nos dio respuesta y 15 meses después nos mandó a reparar el acta por un problema de coma. Y cuando nos repara, el ministerio determina que nos dan, nos reconocen como una junta transitoria solo para la realización de elecciones y no para discusión del contrato. Nosotros preguntamos, ¿y quién le dio esa prerrogativa al ministerio para que decidiera eso? Ahora, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Porque es insólito eso que está comentando. Sí, no, pero es posteriormente que además, se genera una discusión. Disculpe, Eduardo, porque hay una situación bien particular que estás hablando de nosotros, es una federación. Sí, hay varias federaciones. Sí. Ahí en este caso vea lo siguiente. Está la Federación de Trabajadores Universitarios, FETRA Universitario, que es la que yo presido. Con nosotros está también la Federación de Trabajadores de los Obreros, FENASOEB. Y con nosotros están los sindicatos no federados. Estos son sindicatos que no están afiliados a federación. También está la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales de las universidades. Todos legítimos. Todos legítimos, por supuesto. Pero también hay unas federaciones que es FETRAV, que es la que preside el señor Carlos López, FENASTRAO la preside el señor Orlando Zambrano, y FENASIMPRES, que es la que preside el señor Telemaco Figueroa, hoy presidente de una legislatura en el Estado Sucre. Que son las que se reúnen con el ministro. Esas son las que se reúnen con el ministro, pero esas son, primero, minoritarias. Esas son realmente federaciones de maletín, que su única virtud que tiene es que son afectas al proceso bolivariano, al proceso revolucionario, son adláteres del ministerio, son federaciones creadas por el patrono y por supuesto que no tienen la característica que tenemos las nuestras. Nosotros representamos a los trabajadores, además de los 47.000 empleados administrativos de todo el país. La federación que yo grupo tiene 38.600. Pero con la diferencia también, Eduardo, que ustedes comparten el esquema del actual gobierno. Sin embargo, ustedes tienen una tarea gremial. Por supuesto. Del gremio. No están siendo sumisos a un gobierno. La crítica que está haciendo en primer lugar, nosotros tenemos una característica. Primero, los sindicatos responden a los trabajadores. Claro. No pueden responder a los partidos. Justamente nuestro enfrentamiento en la Cuarta República con las federaciones sindicales del pasado era que eran apéndices del gobierno de turno. Nosotros no podemos repetir la misma historia porque entonces sencillamente estaríamos como chacumbeles. Se desnaturaliza el mismo. Y además se desnaturaliza la acción del ejercicio sindical. Eso no es sindicalismo. Eso es un sindicalerismo ramplón que, entre otras cosas, tiene que ser superado. Los trabajadores en estos momentos estamos en una etapa en donde las condiciones de vida se nos han desmejorado. Y yo a eso quería referirme un poco porque esa es la nueva naturaleza que tiene. Pero cierro el capítulo de la federación y de los sindicatos. Entonces nos excluyen a todos y pretenden ahora discutir no el contrato que nosotros metimos, sino otra propuesta que nosotros llamamos una cajita feliz con un aumento salarial desde el 1 de mayo de este año al año que viene, es decir, 2013-2014, sin tomar en consideración 2012, por ejemplo, y además Eduardo, se pretende darnos un bono por lo que dejamos de percibir, que el bono no es salario. Vamos a ir al corte y enseguida vamos a regresar retomando este tema y el tema muy puntual de la autonomía de los sindicatos, de los trabajadores. Perfecto. Vamos al corte y enseguida regresamos. Proseguimos, amigos. El tema que estamos abordando es la situación real que está confrontando el trabajador universitario, específicamente el trabajador UCBista. Y para ello tenemos como invitado a Eduardo Sánchez. Él es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB. Anteriormente conversábamos, Eduardo, sobre la pérdida de la autonomía que decía Maribel a través del reconocimiento o el desconocimiento de las federaciones y sindicatos tradicionales
por otras federaciones que tú las catalogaste como de maletín. ¿Por qué no retomamos eso para explicarle a la opinión pública la situación que está viviendo ustedes como sindicalistas? Claro, mira, los nuevos tiempos a partir del proceso revolucionario es la práctica, la democracia participativa y protagónica. Los sindicatos tienen que debatir con sus trabajadores qué es lo que el trabajador quiere y no. Los sindicatos tienen que someter a consideración del trabajador las propuestas del contrato colectivo y en función de eso la decisión la toman los trabajadores, porque los sindicalistas somos solo voceros de esa clase. No podemos aceptar que ahora volvamos a involucionar en donde un grupo de una aristocracia sindical decida el rumbo y destino de la organización sindical de los trabajadores sin consultarle a la base de los trabajadores. Respondiendo al lineamiento político-partidista de la organización, del partido, y más que allá del partido, incluso del ministro, porque ahí lo que hay son acuerdos y conciliábulos entre el burócrata que está en estos momentos asumiendo el ministerio y los sindicatos que tienen prebendas y mejoras económicas allí, pero al margen de los trabajadores. Por eso nosotros reclamamos el principio de la autonomía. Y la autonomía es que como la organización sindical que yo represento en este momento soy su vocero, yo hago asamblea constantemente. Ustedes verán, esta universidad es un asambleísmo. Además del asambleísmo, los trabajadores deciden y en base a eso nosotros las decisiones las hacemos valer y respetar. Lo otro es que el partido no vota en el sindicato. Quienes votan son los trabajadores para elegir a los directivos. Por lo tanto, si un directivo quiere dedicarse a hacer política, renuncia al sindicato y va a hacer política. En este caso, yo escogí hacer sindicalismo con los trabajadores, me debo a los trabajadores y primero no creo en chantaje. En ese sentido, a mí me cargan una campaña satánica diciéndome contrarrevolucionario, guarimbero, que por qué paro las universidades. Nosotros sencillamente paramos las universidades porque hay una situación de hecho insostenible y a eso queríamos un poco referirnos. En ese sentido, lo que quisiera. Y eso está en la Constitución, el derecho a la huelga. No solamente, sino que la nueva ley del trabajo establece los parámetros para que los trabajadores reclamen. El contrato colectivo es constitucional, la huelga es constitucional, el derecho a la vida, el derecho a la organización, el derecho a la libertad sindical que se nos pretende violar. Y además los funcionarios, en este caso los funcionarios del Ministerio de Trabajo, deberían ser, como lo dice la ley, funcionarios para buscar y mediar situaciones entre los conflictos, no arte y parte. Ningún sindicalista puede tampoco aprobar y estar de acuerdo con la desmejoría que se le pueda hacer al trabajador en una negociación. Eso es una traición al movimiento de los trabajadores. En reiteradas oportunidades has hecho referencia a que no se trata solo de un incremento salarial, muy necesitado, por cierto, por el sector universitario. Mire, si nosotros hagamos los que estamos aquí, a usted le hicieron una evaluación del 46% del salario en el mes de febrero. Posteriormente se hizo un incremento de lo que llaman la inflación como consecuencia también del mercado ese especulativo que ahorita tenemos en el país de un 23%. Su salario está deteriorado un 60%. Y el 20% del aumento de la leche, el huevo, pero posteriormente entonces le dan un incremento salarial del 20% al salario mínimo, 10 en septiembre y 5. Pero además le meten el 20% de incremento a los artículos de primera necesidad. Sobre eso queremos hablar, por ejemplo. Eso no tiene correspondencia. ¿Por qué? Porque ese 20% no se expresa. Es mentira. Cuando usted va al mercado, usted ve el pollo está a 15.60, pero cuando usted pide el pollo le dice no vale 36. ¿Por qué? Y no hay quien tenga control de eso. Y de pabe, bien, gracias. Entonces los trabajadores somos los que estamos sometidos a esta situación. Nosotros decimos su incremento salarial debe ser 2012 y 2013 porque es lo que establece el contrato. 12 el año pasado y 13 este año. ¿Cuánto gana un trabajador promedio ya de la universidad? Quiero llegar ahí un momentico a eso. Entonces, cuando nosotros pedimos 90% aumento salarial prerrogativo los 2 años, se debe a lo siguiente: 68% de los trabajadores obreros y empleados de la Universidad Central estamos por debajo del salario mínimo. No puede ser. Pero a nivel nacional, entre los institutos y colegios universitarios, somos el 71% de los trabajadores del país que cuando dieron el aumento el 1 de mayo quedaron por debajo del salario mínimo. Esa es una situación que habla por sí sola. Si nosotros vamos más allá, bueno, el tema... ¿Qué es lo que nos diferencia en la cuestión sindical? Que mientras nosotros vemos la realidad a través de los trabajadores que nos hablan, que van al mercado, hay otros que dicen que la situación está tan buena que no merecemos aumento salarial. Esa es la diferencia que hay. Pero es que detrás de eso hay un fondo que además es político, es económico. Nosotros se lo hemos advertido a los profesores universitarios. Estas federaciones de maletín vienen por los rubros económicos establecidos en
la contratación colectiva, que es la previsión social. Si usted sabe, los trabajadores tenemos el 5% de la nómina básica de todos los trabajadores del país, constituye la previsión social de los trabajadores. Eso es un pote. Los profesores, por ejemplo, tienen el Instituto de Previsión del Profesor. Esos recursos les llegan a eso y con eso ellos implementan las medidas de salud, etcétera. Bueno, eso se los quieren quitar, pero no se los quiere quitar el gobierno. Se los quieren quitar estos sindicalistas para hacer una especie de pote. Pero con la anuencia del gobierno, que eso es lo que le permite las reuniones. Pero es la discusión del contrato. Claro. Entonces, si ellos afirman que son ellos los que discuten, ellos administran los potes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Hay un negocio ahí. Lo que le estamos diciendo es que ustedes se acostumbraron, señores sindicaleros, a tener un modo de vida caro que se lo ha financiado el ministro, y como ahora no hay plata, pretenden que los trabajadores le paguemos su modo de vida caro, y con nosotros están equivocados porque no se lo vamos a permitir, aunque en ello nos tengamos que jugar el costo político y social de una huelga general en el seno de los trabajadores. Por eso es que para nosotros el problema de la contratación colectiva es más allá que un simple aumento salarial. Es sencillamente ponerle control a eso que en el mercado especulativo, si ya no es solamente especulación, sino que se trata también de corrupción sindical. Y que además el gobierno, mi gobierno, que en estos momentos nombraron un nuevo ministro, que tiene ya 3 semanas, 4 semanas casi, instalado el ministro, no responde. Pero ni siquiera un mensaje nos ha enviado. Le mandamos una carta, le dimos una tregua. Entonces nosotros al ministro le decimos, no podemos, tenemos que ir a la calle. Pero ya se ha reunido varias veces con otros. Por supuesto, no se reúne con nosotros. Exacto. Sencillamente, yo no sé si es que los trabajadores le olemos mal, pero nosotros usamos el desodorante y nos bañamos todos los días, para aunque le parezca mentira. A pesar de que el salario no alcanza. A pesar de que el salario es bajo, pero nosotros le queremos decir lo siguiente. Se gobierna para todos, no para una parcialidad política. Los trabajadores no tienen en estos momentos parcialidad ni partido. Quien vota por quien le da la gana a la hora electoral, esa es su decisión. Claro. Sin embargo, en este momento se trata de una decisión colectiva de los trabajadores, que queremos hablar con usted porque usted es el interlocutor del Estado para los asuntos que tienen que ver en materia económica salarial. Por lo tanto, debería responder obligado a los trabajadores. Por constitución. Ahora, es muy Vamos triste. a ir al corte, Eduardo, y enseguida regresamos, te lo prometemos. Tengamos un ministro que, bueno, se parezca a Shakira, ciego, sordo y mudo. No, nosotros sencillamente lo vamos a hacer hablar. Nos va a hacer falta otro programa con Eduardo Sánchez. Ya regresamos. Definitivamente. Estamos conversando con Eduardo Sánchez. Él es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, revisando la situación actual del empleado universitario. En este momento de crisis, que las universidades se mantienen activas, haciendo diversas estrategias de lucha en la calle, también se ha visto un comportamiento interesante, que hay como un apoyo intergremial, porque el problema que está hablando Eduardo Sánchez es parecido al de los obreros y de los profesores y hasta de los estudiantes. Háblanos un poco sobre esa naturaleza de la lucha en este momento. Claro, la estrategia principal en todo proceso de lucha de clases es que la garantía de la victoria está en la unidad. Exacto. Y la unidad es un elemento que hemos venido reconstruyendo en el tejido social de la clase trabajadora. Por ejemplo, los obreros y los empleados y los profesionales andamos en una sola óptica en este proceso, más allá de nuestras diferencias. ¿Y los profesores? Y los profesores tienen una naturaleza diferente. Claro. Por ejemplo, ellos no tienen contratación colectiva. No. Ellos defienden el tema de la norma de homologación. Claro. En el término del aumento salarial tienen una propuesta diferente a la nuestra. Esas son cosas, pero en lo que coincidimos, por ejemplo, en las marchas. Vamos a marchar por aumento salarial, vamos juntos. Marchamos juntos. Y por la defensa de la autonomía de en lucha. esos términos definimos nuestros espacios de participación. Ahora, la estrategia ha sido una estrategia correcta. Nosotros hemos logrado unificar, porque al principio la clase trabajadora estaba dividida. Y dividido pues sencillamente es un caldo de cultivo para cualquier experimentación de corte neoliberal, fascistoide, etcétera. En estos momentos, por eso no han podido implementar las medidas que se tienen contra los trabajadores universitarios, justamente porque tenemos un muro de contención, un bloque único en la unidad. Otro elemento importante en esto es ir tecnificando los métodos de lucha. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho el asambleísmo, y el asambleísmo nos permite que todos los trabajadores estén comunicados en lo que está pasando. Cada quien sabe por qué está peleando. Usted le pregunta a un trabajador en cualquier lado y le va a echar el mismo cuento que le estamos dando aquí, porque eso lo debatimos nosotros en asamblea. Estamos discutiendo con la comunidad universitaria, por ejemplo, con las asambleas estudiantiles. Los estudiantes nos les metemos en la asamblea, le explicamos al punto que han salido sendos pronunciamientos. Mire, para que usted vea. Los
sectores que están en la oposición, que están en la federación, decidieron apoyar las acciones de conflicto, pero los sectores radicales opuestos a la federación, que están en apoyo al proceso revolucionario, que son los grupos de izquierda de la universidad, con comunicados públicos decidieron apoyar el conflicto. Eso implica que hemos tenido una estrategia correcta, comunicacional hacia ambos, que nos han entendido, han comprendido, incluso marchamos hacia una asamblea universitaria. Llama la atención profundamente algo, Eduardo, y es la situación política. Porque hay una afinidad, de alguna manera hay una afinidad ideológica entre ustedes, o sea, los trabajadores de Sinatra, representados en este momento por tu persona, hay una afinidad al proceso revolucionario y a la participación. No obstante, pareciera que en este momento no hay canales para la comunicación, para el diálogo, y que de alguna manera los están dejando de lado en esta discusión. Eso es una discusión. Lo están llamando contrarrevolucionario. No, es una discusión que tenemos nosotros a lo interno con un sector dentro del proceso que tiene secuestrado no solamente al partido sino al gobierno. Nosotros defendemos el legado de Chávez. Y Chávez decía, la clase obrera tiene que ser autónoma, no puede ser apéndice ni del gobierno ni de los partidos, sino de los trabajadores mismos. Nosotros defendemos ese legado del presidente Chávez. Los ojos de Chávez están expresados en nuestro planteamiento y le vamos a decir lo siguiente. Dentro de este proceso cabemos todos. Ahora, quienes pretendan excluir a la clase trabajadora porque tiene una posición crítica o porque está pidiendo espacio de participación más allá de lo simple económico, tienen que saber que están nadando contra la corriente. Nosotros estamos en la fragua de la corriente histórico-social revolucionaria, no vamos a saltar la talanquera, pero no le vamos a dar un paso atrás en las pretensiones que tienen estos señores de secuestrar la lucha de los trabajadores, de imponernos un nuevo modelo que, entre otras cosas, no tiene nada de nuevo, es el viejo modelo sindicalero AECO, y que además pretenden enquistarse en las estructuras tecnoburocráticas a expensas de los que vivimos de nuestro trabajo. En ese sentido, nosotros llamamos a todos los trabajadores a que tengan confianza en esta pelea, en la lucha, pongamos las horas. A estos también los vamos a derrotar con la contundencia y la firmeza de quienes tenemos la razón, y esos son los trabajadores. Ahora, tomando en consideración, Eduardo, que el problema planteado no es con la universidad como institución, sino con el gobierno, con el Ministerio de Educación Universitaria, el Consejo Nacional de Universidades, porque ustedes hacen luchas internas. Por ejemplo, hay algo que les critica mucho el universitario y el que pasa por la universidad, que hacen manifestaciones y trancan las puertas de la universidad en lugar de ir a reclamar en el sitio donde está la solución. No es dentro de la universidad. Bueno, no es cierto tampoco que es el problema nada más afuera. También hay problemas internos entre la universidad, claro, que lo hemos dirimido. Ahora bien, vean lo siguiente. Nosotros tenemos una modalidad con respecto a las trancas de puertas que ya casi no la hacemos. Exacto. Son muy esporádicas. Entre otras cosas, tienen primero el fin publicitario. Es decir, nosotros trancamos. Llamar la atención. Entonces no vienen todos los medios, pero además vienen sectores del gobierno y ahí trazamos nosotros entradas porque todo el mundo se siente afectado. ¿Qué nos dice la gente? Bueno, pero vayan al ministerio. Sí, pero vamos al ministerio, pues nosotros vamos. Nosotros vamos al ministerio, vamos a todos los escenarios. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos en estos momentos practicando con los mecanismos, vinculando todas las estrategias y mecanismos de lucha, probando para ver cuáles son mucho más efectivos que otros. Y los que nos han dado resultados, pues los ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre esto? En estos momentos la evaluación que hacemos ha sido altamente positiva desde el punto de vista de lo que es la fuerza social. Nosotros logramos tejer un músculo de fuerza a nivel de los trabajadores universitarios de todo el país, de cerca del 90% de la clase trabajadora. Ya eso es un muro de contención muy difícil que ellos puedan superar. Cuando nosotros hacemos un paro, por ejemplo, esta semana pasada hicimos una marcha en la ULA, hicimos una marcha en Carabobo y montamos una marcha interna en la Universidad Central, y las tres fueron un éxito. Hemos logrado además paralizar en el mismo momento la Universidad del Táchira, la UPEL Rubio, la UPEL Caracas, la UPEL Maracay, la UPEL Barquisimeto, la UNESPO Carapa, la UNESPO Guayana, la Universidad del Zulia, la Universidad de Los Andes, la Universidad Francisco de Miranda, la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela y 3 de los 4 núcleos de la Universidad de Oriente. Hemos logrado paralizar 14 institutos y colegios universitarios el mismo día a la misma hora, y además ha sido un paro total. Eso es una fuerza. Eduardo, quedan pocos minutos ya para finalizar el programa y nos gustaría una reflexión
acerca de precisamente de las paralizaciones de las universidades. El paro indefinido. Porque se ha hecho un llamado a paro indefinido y hay mucha preocupación en los hogares venezolanos por esa situación. Quizás desde el punto de vista del gobierno no sabemos si existe preocupación o no, porque hasta el momento no los han llamado. No obstante, las familias, los estudiantes están muy preocupados por esa situación. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, nosotros próximamente vamos a realizar una asamblea con los estudiantes universitarios para discutir estos elementos. En primer lugar, le pedimos a los estudiantes, que comprendan la problemática de los trabajadores. Muchos de ellos son hijos nuestros también. Así es. Y además la economía familiar de la que ellos estudian está en estos momentos dependiendo de los incrementos salariales que tenemos o que tengamos. En segundo lugar, que no se dejen manipular para convertirse en carne de cañón en una confrontación contra los trabajadores, porque sencillamente su lucha es la nuestra y que nos entiendan. Y en tercer lugar, que hagan el mecanismo de presión en función de revertirlo a los entes del Estado para que resuelvan el conflicto que les permita a ustedes estudiar en paz. Esa es parte de la estrategia que estamos caminando ahorita. Nosotros vamos, marchamos, paralizamos, tomamos, hacemos acciones, nos dirigimos, hacemos los lobbies, pero por otro lado venimos en una discusión interna en la universidad para convertir esto en un conflicto de todas las universidades. ¿Cuál es el límite? Nosotros no queremos la huelga general. ¿Cuál es el límite, Eduardo? Ya, para allá vamos. Nosotros no queremos la huelga general porque sabemos que se va a tener unas implicaciones lamentables para toda la comunidad universitaria. Pero tenga la certeza que si no nos dan otra alternativa, a ese elemento vamos a llegar con contundencia y firmeza. Es decir, creemos que el Ejecutivo en estos momentos tiene la pelota en su campo. Tiene que atender al reclamo de los trabajadores, porque entre otras cosas para eso es gobierno. El camarada Nicolás Maduro, que es el presidente del gobierno que viene del sector de los trabajadores, no puede haber sufrido una mutación una vez que llegó al gobierno. En ese sentido tiene que entender que los trabajadores que estamos en esta pelea, en esta lucha, algún requerimiento o algún contenido de razón tenemos y entonces tiene que escucharnos. Anteriormente el presidente Chávez nos escuchaba y resolvíamos los problemas. Hoy queremos saber si realmente está a la altura de los acontecimientos para llevar sobre su espalda el legado de nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Por eso tiene la palabra, presidente. Con este llamado de Eduardo Sánchez, el presidente de SINATRA de la Universidad Central de Venezuela, pues despedimos este espacio esperando que este llamado al Ejecutivo Nacional sea escuchado y que las universidades puedan continuar sus puertas abiertas.